Especialmente, la idea de este curso, de esta charla, es establecer el tema con base a un pensamiento crítico. Creo que es básico poder entender la parte de neurobiología del dolor para que cuando dispongo de herramientas terapéuticas en el campo clínico para poder resolver un estado doloroso del paciente, encuentre el sentido y conozca el fundamento base de por qué es que estoy utilizando esto o por qué es mejor esto otro que esto. Creo que la punta de lanza, creo que la piedra angular de todos los tratamientos que nosotros podemos llegar a proponerle al paciente es fundamentalmente el pensamiento crítico, el conocimiento científico de la causa y el efecto. Entonces, sin más, voy a empezar a platicarles del tema. Voy a mover mi cámara un poquito para esto, para que no entorpezca, para que no vaya a entorpecer la presentación. Denme un segundo. Ok, me parece que ya está resuelto. Bien, les decía, vamos a iniciar a platicar sobre el tema. Me voy a estar asomando por acá de pronto un poquito. Bien, a la pregunta de qué es dolor, la respuesta puede llegar a ser muy diversa. La respuesta puede llegar a ser muy diversa porque eventualmente la respuesta va a estar basada en la propia percepción personal de cada individuo que quiera darme respuesta. Y es que, de alguna u otra manera, el dolor es eso. El dolor es una experiencia personal. Desde el punto de vista científico, en la literatura, se dice que el dolor es una experiencia nociceptiva o una experiencia desagradable originada a partir de la irritación o a partir del proceso lesivo generado por una injuria. En ese sentido, el dolor no es más que una experiencia percibida a través de una serie de pasos o una serie de estímulos que ocurren en cadena y que me generan una respuesta manifiesta que nosotros somos capaces de identificar como dolor. Lo que la literatura dice es que hay muchos componentes que están inmersos en la propagación del dolor. Componentes desde el punto de vista genéticos, componentes fisiológicos y muy especialmente componentes psicosociales. Se dice y se habla que los seres humanos tenemos diferente forma de percibir estímulos dolorosos y que nuestras propias experiencias de vida o experiencias a las que hemos estado sujetos o expuestos van a definir el cómo se integra y cómo se caracteriza el dolor que puedo llegar a presentar en cierto momento en mi vida a través de determinados estímulos dolorosos. Desde el punto de vista de la clasificación del dolor, realmente tenemos que el dolor se puede llegar a clasificar de diferentes formas, de diferentes maneras, dependiendo del autor o dependiendo del contexto. En este caso, yo he decidido establecer una división en dos contextos distintos. He decidido establecer el dolor como un concepto de dolor nociceptivo y el otro concepto como dolor neuropático. Creo, me parece que en la clínica son los dos tipos de dolores más comunes que podemos llegar a ver o con los que podemos llegar a tener relación. Desde el punto de vista de qué es uno, qué es otro, pues bueno, podemos empezar a decir que el dolor nociceptivo es eventualmente aquel dolor que tiene un origen somático o un dolor visceral. Este tipo de dolores eventualmente puede ser localizado, puede ser un dolor difuso, se puede manifestar como un dolor punzante, como un dolor tipo cólico, como un dolor opresivo, como un dolor lacerante, como un dolor con una característica o una caracterización específica. El dolor obviamente también puede manifestarse como un dolor irradiado, en el caso del síndrome miofacial, por ejemplo, que podemos llegar a presentar dolores referidos a partir del desarrollo de un punto de gatillo que se geste en en un músculo o en una localización específica.
Desde el punto de vista del dolor neuropático, tenemos, digamos, dos categorías. La categoría del dolor disestésico, la categoría del dolor paroxístico. Y en ese sentido, este tipo de dolores pues, van a tener un componente que se manifiesta de manera distinta. Eventualmente, datos clínicos neuropáticos van a estar manifiestos. Datos como alodinias, como parestesias, paresias, distonías, hiperpatías, hiperhidrosis, anhidrosis, incluso en el sentido contrario, fasciculaciones también de pronto comunes en el dolor neuropático, que van a representar o que me van a hablar de la incidencia de un dolor de origen neurológico a nivel central o a nivel periférico en algunos casos. El dolor entonces va a poder también ser diferenciado con respecto al agente etiológico, con respecto al tiempo de evolución que el dolor esté cursando. De esta manera podemos tener o podemos estar frente a dolores agudos, dolores crónicos, dolores subagudos, dolores irradiados, dolores fantasma. También interesante el tema de dolor fantasma, que merecería la pena hablar del dolor fantasma de forma específica en una sesión específica. Acá simplemente lo menciono, simplemente hago señalamiento sobre él, porque obviamente es un tipo de dolor que también se puede ver manifiesto en algunos pacientes que llegan a la consulta o que llegan a la terapia. Entonces, algunos de los dolores, repito, se pueden manifestar de forma aguda, de forma crónica, de forma subaguda o distinto. De esta manera, entonces, podemos llegar a definir que un dolor, por ejemplo, no sé, imagínate un dolor de un esguince de tobillo, pues tal vez lo puedo yo referir como un dolor de orden nociceptivo, de tipo somático y que se manifiesta de forma punzante, y en cuanto a su estado de cronicidad, pues es un dolor agudo. Y básicamente este etiquetado me expresa o me manifiesta que el dolor tiene determinadas características y que esas características se relacionan con el esguince de tobillo. En el caso contrario, un dolor, por ejemplo, de tipo neuropático, pues lo podemos manifestar como dolor neuropático, disestésico, parésico y en muchos casos irradiados. No sé, imagínate una polineuropatía diabética, imagínate alguna hernia con algún estado con algún compromiso nervioso que esté generando tal vez un dolor ocasionado por irritación del nervio ciático, o no sé, imagínate tal vez alguna lesión cervical, alguna lesión de algún plexo, como el plexo braquial, que también me puede llegar a generar dolores de este orden o de esta categorización. Entendiendo esto y la parte muy básica de qué es dolor y cómo los podemos clasificar o cómo se puede llegar a interpretar dependiendo de cómo se manifiesta y en qué momento se manifiesta, tenemos que hablar entonces invariablemente de la neurobiología del dolor. ¿Cómo se genera el dolor? ¿Cuáles son los factores asociados que se van a encargar de producirme y de gestar lo que yo reconozco como dolor? Bien, lo primero que quiero que quede claro y que relacionemos son las estructuras que intervienen en este proceso de generación de dolor. La primera estructura, o más bien las primeras estructuras de las que tendríamos que hablar, es de los nociceptores. En segundo término, tendríamos que hablar de la vía aferente, y en tercer término, tendríamos que hablar de las zonas corticales o de los centros integradores ubicados en el sistema nervioso central. Para hablar un poquito más de cada uno y que se comprenda para qué me sirve cada uno y qué función tiene cada uno y qué rol van a desarrollar en la gestación del dolor, tenemos que empezar de uno en uno. En este caso, vamos a empezar a hablar de los nociceptores. Los nociceptores son eventualmente receptores o son terminaciones nerviosas periféricas que se manifiestan como terminaciones nerviosas libres. Esas terminaciones nerviosas libres van a ubicarse de forma periférica
y son entendidas en la literatura como receptores polimodales o como receptores monomodales, según sea el caso. Un receptor monomodal es eventualmente aquel que es capaz de detectar o de ser estimulado a partir de un estímulo, por ejemplo, mecánico, un estímulo, por ejemplo, térmico, un estímulo, por ejemplo, químico. En tanto, por ejemplo, un receptor polimodal es eventualmente aquel que es capaz de ser estimulado a partir de todos estos diferentes estímulos, tanto por estímulos térmicos, por estímulos mecánicos, por estímulos químicos, entre otros. Eventualmente, los nociceptores, como ya bien te decía, se encuentran de forma periférica y se manifiestan como terminaciones nerviosas libres, ¿sí? En el segundo orden de ideas hablaríamos de la vía aferente. La vía aferente es aquella que se va a encargar de hacer que ese dolor que fue detectado, que fue interpretado a nivel de los receptores polimodales, llegue directamente a la vía central, llegue hasta arriba. Y ahora sí, arriba en los centros integradores, que son el tercer punto, a través de la corteza cerebral, específicamente a través de ciertas áreas específicas relacionadas con la corteza somatosensorial, como las áreas de Brockman tipo 1, 2, 3, 4 o 40, el dolor va a ser interpretado de manera más específica como una estimulación dolorosa o desagradable, ¿sí? Cabe la pena señalar y rescatar que el homúnculo de Penfield también va a tener obviamente implicancia importante en integración del dolor. Lo mismo, hablar del homúnculo de Penfield sería meternos en más detalles, y el tiempo de este curso, de esta pequeña charla, no nos da para hablar a lo mejor como quisiéramos o lo que quisiéramos del homúnculo de Penfield. Entonces, bien, entendiendo esto, entendemos que los nociceptores, la vía aferente y los centros integradores de la vía central o del sistema nervioso central, más bien, son los responsables directos de generar el dolor, ¿sí? Hasta aquí, espero que todo vaya bien. Bien, para hablar de neurobiología del dolor, te hice este pequeño diagrama, este pequeño recurso gráfico que me va a servir para representar todas y cada una de las partes del engranaje de lo que representa la generación del dolor. Para esta diapositiva, para este recurso gráfico, voy a hablarte especialmente de tres elementos o de tres fases especialmente importantes en la generación del dolor. Esto es la fase de la traducción, la fase de la transmisión y la fase de la percepción. En el diagrama vas a ver que existe o que se ve una cuarta fase señalada en verde, la cual corresponde al tema de modulación. Posteriormente te voy a hablar de ella. Posteriormente te voy a hablar exclusivamente de los mecanismos que ocurren a partir de la modulación, ¿sí? Bien, empezando entonces con la fase de la traducción. La fase de la traducción es la primera fase de donde se desarrolla todo, de donde surge todo el proceso que me va a generar la respuesta dolorosa. Para esta charla, para este diagrama, utilicé yo a Baluma Baby para representar lo que usualmente entenderíamos o interpretaríamos como el agente etiológico, ¿sí? Una vez que tenemos un agente etiológico, en ese momento entonces tengo dolor o tengo encendida la chispa que me va a promover que se desencadene la respuesta dolorosa. Bien, ¿cómo inicia esto? Bien, el agente etiológico, una vez que es detectado, una vez que es captado y que es reconocido y sensado a nivel celular a partir de elementos relacionados con mi propio sistema de inmunomodulación, va a desencadenar una serie de reacciones en cadena. La primera de ellas es la expresión de un gen. El gen que se va a expresar de manera inmediata ante el estímulo nocivo detectado es el NF-κB. El NF-κB, mejor conocido como factor nuclear kappa beta, es un gen que de forma inmediata se va a expresar ante la estimulación de este agente patógeno.
El segundo elemento que se va a sintetizar y que se va a generar a partir del reconocimiento de este agente patógeno es el ARA, mejor conocido como ácido araquidónico, ¿sí? El ácido araquidónico proviene ¿de dónde? Proviene de las membranas celulares. El ácido araquidónico proviene a partir de los fosfolípidos que integran la estructura de la membrana celular. A partir de esos fosfolípidos, el ácido araquidónico se manifiesta, ¿sí? Te preguntarás, ¿qué relevancia tiene que se exprese el factor nuclear kappa beta o qué relevancia tiene que el ácido araquidónico se sintetice? Bien, eso es importante, es sumamente importante o es especialmente relevante. El factor nuclear kappa beta, que va a iniciar justamente con el desdoblamiento de los mecanismos de la inflamación, se va a encargar de producir algunas citocinas proinflamatorias, especialmente las reconocidas como factor nuclear, como factor de necrosis tumoral alfa o como las interleucinas 1, entre otras, porque realmente también hay una generación de interleucinas tipo 6, interleucina tipo 9, las cuales van a responder a los diferentes tipos de inflamación. Las citocinas son eventualmente polipéptidos o son eventualmente glucoproteínas que funcionan como mediadores solubles y que eventualmente van a contribuir a la regulación de leucocitos, entre algunas otras funciones que obviamente esas pueden llegar a tener. Funciones como, por ejemplo, mediar los propios procesos apoptósicos de la célula. Eventualmente lo que me interesa rescatar de acá es que estas citocinas proinflamatorias van a favorecer especialmente la inflamación, ¿sí? Del otro lado, el ácido araquidónico, como ya te lo platicaba, es especialmente es un elemento que va a ser sintetizado a partir de los fosfolípidos de membrana y ellos van a generarte la producción de algunas enzimas importantes en la presentación de la generación del dolor. Algunas de las enzimas idealmente y especialmente importantes acá en este proceso son la ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, que de hecho es como la ruta más importante o la ruta más importante que quiero que entiendas y que comprendas de este proceso, pero ojo, no es la única. Realmente el ácido araquidónico es capaz de seguir o de perseguir dos rutas. La ruta en donde sintetiza, por ejemplo, el lipoxigenasa, las cuales a partir de su síntesis van a promover la generación de leucotrienos que se van a relacionar también con el propio proceso inflamatorio o en su otra ruta son capaces de promover, como ya te platicaba hace un momento, la síntesis de la ciclooxigenasa 1 o ciclooxigenasa 2, que es la ruta que me interesa que entiendas y que sigas conmigo, ¿sí? Bien, una vez que mi ecosistema celular ha estado expuesto a las acciones de las citocinas proinflamatorias y de la ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, existirá entonces la producción de un elemento que se conoce como prostaglandinas. Eventualmente la ciclooxigenasa 2, especialmente ella, es la responsable de generarme la producción de prostaglandinas. Una vez que las prostaglandinas se activan y empiezan a tener presencia a nivel del ecosistema celular, existen procesos quimiotáxicos en donde van a ser atraídas algunas otras moléculas que van a tener funciones propiamente inflamatorias. Algunas de ellas como la bradicinina, como los tromboxanos, como la histamina, o entre algunas otras. Eventualmente sabemos, por ejemplo, que las bradicininas estimulan a los propios receptores del dolor de manera específica y de forma directa. Sabemos que la histamina, por ejemplo, promueve mecanismos de vasodilatación, o sabemos que, por ejemplo, la propia interleucina 1 de la que hablábamos previamente como parte de la expresión del factor nuclear kappa beta, eventualmente es capaz de modular la respuesta de macrófagos. Entonces, bien, todos estos cambios o modificaciones del ecosistema celular van a generarte dos cosas, ¿sí? Número uno, cambios en la polaridad de la propia membrana y en ese sentido cambios también en la concentración nuevamente de algunos iones, especialmente del potasio. El potasio va a tener va a sufrir ciertos cambios a nivel de las concentraciones de este mismo a nivel del espacio extracelular. Eventualmente, el potasio, que es quien confiere la polaridad negativa al espacio intracelular, va a tender a migrar al espacio extracelular y
polarizando la membrana y cambiando la polaridad del medio intra con respecto al medio extracelular. Todos esos cambios, obviamente, como es de esperarse, van a propiciar cambios en el propio pH de la célula que está siendo irritada, ¿sí? En resumen, todos estos cambios que van a ser generados a partir de la estimulación de Maluma Baby, entendido como agente patógeno, van a promover la inflamación, ¿sí? Todos esos cambios van a tener comunicación directa con los receptores polimodales, los van a irritar, los van a alterar y van a encender la llama de la inflamación y van a encender la llama de la respuesta dolorosa, ¿sí? Hasta aquí, básicamente, el mecanismo de traducción, ¿sí? Bien, mecanismo de transmisión. El mecanismo de transmisión corresponde a aquel en donde ese estímulo que ya fue integrado de forma periférica va a transmitirse a partir de el haz espinotalámico y va a llegar hasta la vía central, hasta la vía superior. ¿Cómo ocurre esto? ¿Dónde es que esto ocurre? Bien, esto es sencillo. Cuando hablaba yo del mecanismo de traducción, hablaba de que todo este mecanismo de traducción a partir de los receptores polimodales van a activarse a partir de lo que se conoce como primera neurona. Esta primera neurona va a tener comunicación con lo que se conoce como la segunda neurona, que es aquella que va a ser parte ya del propio haz espinotalámico, ¿sí? Esta segunda neurona va a ser la responsable de transmitir de manera directa el estímulo doloroso, ¿sí? Te preguntarás cómo es que esto ocurre o a partir de qué es que esto ocurre. Esto ocurre a partir de las diferentes fibras nerviosas que se interconectan con la primera neurona y las cuales se sensibilizan ante la producción de glutamato que la primera neurona va a generar. Sí, esto es, la primera neurona genera glutamato, el cual va a hacer sinapsis con la segunda neurona para propiciar justamente el estímulo doloroso, ¿sí? Una vez que el glutamato genera la estimulación y la generación de la transmisión de este impulso doloroso a partir del haz espinotalámico, este impulso llega directamente al tálamo y en el tálamo se concentra. Una vez que llega al tálamo, inmediatamente el tálamo se utiliza únicamente como un elemento, una estructura de relevo para enviar ese estímulo doloroso directamente a lo que se conocería como la cuarta neurona o como la neurona cortical que estaría integrando como tal el estímulo doloroso, ¿sí? Cuando esto pasa, ¿qué ocurre o qué es lo siguiente que estaría pasando? Lo siguiente que pasa es lo que conocemos como la típica respuesta de retirada, como la típica respuesta antiálgica, como la típica respuesta flexora. Sí, esa respuesta en donde eventualmente el dolor es interpretado, el dolor es integrado, el dolor es reconocido como un estímulo doloroso y envía de forma inmediata una respuesta eferente que me está manifestando que ahí hay dolor, que el dolor ya se reconoció, que el dolor ya se interpretó. ¿Sí? Hasta ahí, espero que todo vaya bien, espero que estemos en sintonía, que me estén siguiendo y que si existe alguna duda, aquí mismo en las preguntas, aquí mismo abajo me parece que hay un chat en donde podemos interactuar o en donde podemos resolver alguna duda que posiblemente te esté surgiendo, que te esté generando esta charla, ¿sale? Aquí estoy al pendiente abajito del chat que tienes a la mano, ¿sí? Entonces, bien, entendiendo esta parte de cómo se generó entonces el dolor, lo siguiente que es importante mencionar y que tenemos que rescatar es el proceso de modulación, ¿sí? Resulta que nuestro propio cuerpo, que nuestro propio sistema nervioso central tiene la capacidad de modular el dolor, ¿sí? Definitivamente somos una cosa increíble en nuestro sistema nervioso central, es una cosa increíble, que por sí mismo tiene la cualidad y tiene la capacidad de modular estos mecanismos del dolor.
Esto lo desarrolla mediante la fase 4, que se conoce como fase de modulación, ¿sí? ¿Qué ocurre en esta fase? Bien, en esta fase, una vez que el dolor o que el estímulo es integrado a nivel cortical y que el dolor se expresa y se interpreta como una respuesta desagradable, inmediatamente se desencadena un proceso diferente en el que los núcleos de RAFE son estimulados de manera inmediata para generar la producción de algunos neurotransmisores. ¿Neurotransmisores de qué tipo? Neurotransmisores de naturaleza opioide. Neurotransmisores como las encefalinas, como la serotonina, como las endorfinas, las dinorfinas y neurotransmisores que van a tener como tal una función. ¿Qué función va a hacer esta? Bloquear las acciones de glutamato. ¿Sí? Esos neurotransmisores que van a ser regulados y que van a ser liberados a partir de los estímulos de los núcleos del RAFE van a bajar directamente a partir de la segunda neurona, van a hacer una sinapsis con la primera neurona y van a evitar que el glutamato que estaba generándote esa estimulación a expensas de los mecanismos de transmisión central se vea bloqueada y se vea alterada, ¿sí? En ese sentido, eso es lo que pasa. Fundamentalmente, lo que ocurre es que en este caso voy a poner como ejemplo a las endorfinas. Las endorfinas llegan directamente hacia la primera neurona y las endorfinas, por su naturaleza opioide, van a limitar la salida de glutamato a partir de esa primera neurona para que el glutamato no tenga contacto con la segunda neurona y entonces no tengamos un estímulo que pueda llegar directamente a la vía central, ¿sí? Para entender este proceso, porque obviamente el proceso es mucho más complicado de lo que yo actualmente estoy platicando, estoy intentando dar a entender, tendríamos que comprender todo este sistema o este otro sistema. Para hacer las cosas más sencillas y como el tiempo es corto, decidí hacer esta otra diapositiva que es mucho más práctica, que es mucho más sencilla, que me permite ser explicativo con este tema o con este paso que quiero que entiendas o quiero que comprendas, ¿sí? En esta diapositiva voy a poner como ejemplo las endorfinas, ¿sí? Las endorfinas van a ser los opioides que se van a encargar idealmente del bloqueo de la generación de glutamato. ¿Cómo va a ocurrir esto? Bien, esto es sencillo, no es realmente muy complicado. De pronto en las diapositivas previas parecía muy complicado, pero no es realmente tan complicado. Las endorfinas van a actuar ante determinados receptores que obviamente la célula tiene, que la célula presenta. En este caso, los receptores que van a ser activados a partir del ensamblaje de las endorfinas son los receptores mu. Obviamente, cada neurotransmisor va a tener receptores específicos encargados de generar el apareamiento o la comunicación del neurotransmisor con sí mismo para poder generar la estimulación de procesos metabólicos a nivel celular. En este caso, lo que las endorfinas van a estar promoviendo es la estimulación de lo que conocemos como un segundo mensajero. En este caso, para que me entiendan, las endorfinas se consideran como el primer mensajero. Segundo mensajero, en este caso, es entendido como la proteína G. ¿Sí? La proteína G, desde el punto de vista molecular, está integrada a partir, digamos, de 3 subunidades, en donde resulta que la estimulación del receptor mu a partir de la endorfina va a generar que se disocien las subunidades de proteína G para que esa proteína G, que repito, entendemos como el segundo mensajero, te genere la activación de otros procesos metabólicos, ¿sí? Entonces, se disocia la proteína G y ¿qué es lo primero que ocurre? Lo primero que ocurre es que hay un descenso de CAI o hay una disminución de la generación de AMP cíclico, ¿sí? Lo primero que la disminución del AMP cíclico va a generar es especialmente la salida del ion potasio. Ya lo platicaba yo hace ratito cuando estaba platicando de los cambios en el ecosistema celular de un elemento o de una unidad inflamada. Ya decía yo que eventualmente el calcio tiende a tener una migración en un sentido extracelular.
los canales de calcio se van a abrir directamente y el calcio va a viajar de forma facilitada hacia la región extracelular. Estos cambios en las concentraciones del ion calcio a nivel intracelular y estos cambios nuevos a nivel extracelular van a generar que la membrana se hiperpolarice y van a generar que el espacio extracelular tenga entonces ahora un potencial de membrana más positivo. Se van a intercambiar las polaridades que anteriormente teníamos. Recordando el tema de polaridades, pues bueno, todos sabemos que especialmente la neurona tiene una polaridad de membrana, especialmente que oscila entre los menos 90 o menos 95 milivolts. En tanto, el espacio extracelular eventualmente posee una polaridad que oscila entre los 60 milivolts. Estas polaridades obviamente van a ser invertidas una vez que el ion calcio sale directamente al espacio extracelular. ¿Sale? Bien, entendido esto, ¿qué es lo siguiente que ocurre? Y es que lo siguiente que ocurre es una reacción en cadena. Ya te decía yo, el segundo mensajero va a generar una serie de reacciones que van a impactar de manera, en este caso, positiva ante el estímulo doloroso. ¿Sí? Lo siguiente que ocurre es que los canales de calcio se van a cerrar transitoriamente y van a evitar que el calcio entre de forma directa hacia el espacio intracelular. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya no hay calcio de forma intracelular. Y aquí viene el meollo de todo el asunto, aquí viene la importancia de por qué hablar de todo este proceso. El calcio es el responsable de que exista una apertura de los canales de glutamato. El glutamato sale a partir de la ayuda o de la colaboración del calcio, ¿sí? Quiere decir esto, que si yo estoy cambiando la polaridad de la membrana, estoy hiperpolarizando a la membrana y estoy evitando que calcio entre y estoy generando, propiciando que sodio salga, el glutamato no va a tener la facilidad para salir al medio extracelular y hacer comunicación con lo que se conoce como tu segunda neurona. ¿Sí? Era realmente por eso importante que entendiéramos todo este proceso que se iba a generar a partir de la producción de endorfinas. ¿Sí? Espero que vayas conmigo, que me estés siguiendo y repito, te lo recuerdo, si tienes alguna duda, pregúntame acá abajo en el chat, lo podemos resolver. ¿Sí? Bien, entendiendo todo esto, te doy un respiro, toma aire, tomo aire yo también, tomo té. Ok, bien. Entendiendo todo esto, hay que comprender, o la siguiente fase de esta charla es hablar de qué ocurre cuando mi propio sistema endógeno de analgesia no responde de manera eficiente. ¿Qué ocurre cuando el dolor es superior a mi propia respuesta autógena antiinflamatoria? ¿Qué ocurre cuando mi sistema de defensa no es lo suficientemente combativo ante el estímulo doloroso que me está generando la percepción desagradable? Lo que ocurre es que tenemos que echar mano de elementos exógenos, ¿sí? Lo que los elementos endógenos no dan, muchas veces los elementos exógenos podrán resolver y podrán abastecer. Entonces, vamos a hablar de ello y vamos a hablar ya un poquito de la parte práctica, qué se hace o cuál es el manejo ante este tipo de condiciones. Bien, de manera primaria tendríamos que hablar de la intervención que se tiene a nivel farmacológico ante el dolor. Eventualmente la intervención farmacológica, pues bueno, depende de muchos factores. Depende obviamente del tipo de lesión, depende obviamente de las caracterizaciones de la propia lesión, depende del estado de agudicidad o de cronicidad de la lesión, pero eventualmente la intervención farmacológica de primera línea es siempre de forma inicial a partir de analgésicos no esteroideos, ¿sí? Eventualmente los AINES
o analgésicos no esteroideos son los fármacos utilizados de primera línea para bloquear o para colaborar ante la situación del dolor. Hay algunos otros, claramente, de tu lado izquierdo te señalo a los 4 que posiblemente podríamos considerar que se interpretan como los más utilizados o como los de primeras elecciones ante la resolución de un dolor, en donde encontramos también a los glucocorticoides, encontramos también a los opioides, o encontramos a los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. Hay algunos otros que también pueden ser utilizados ante las intenciones de bloquear un dolor, como los anticonvulsivos, como benzodiazepinas, como antidepresivos, betabloqueantes, o de hecho incluso algunos fármacos que se suelen manejar, por ejemplo, para la epilepsia, en el caso de la gabapentina, que también tiene algunas funciones y algunas acciones interesantes a nivel de bloqueo o de efectos analgésicos, ¿sí? Voy a platicarte especialmente de algunos o de cómo es que actúan algunos de los fármacos que actualmente se utilizan como fármacos de primera línea, de segunda o de tercera línea, ¿sí? Voy a utilizar justamente la misma diapositiva con la que te expliqué cómo se generaba el dolor para explicarte exactamente en qué parte de la cascada de la generación del dolor es que interviene uno o interviene otro, ¿sí? Los más comunes, en este caso voy a hablarte de los AINES o analgésicos no esteroideos. Los analgésicos no esteroideos y el paracetamol eventualmente van a, ojo, voy a platicar, más bien voy a hacer aquí un paréntesis, porque es que pongo al paracetamol de forma anexa a los AINES, bueno, pues eventualmente porque el paracetamol, como bien sabemos, no se categoriza como AINES y no se categoriza como analgésico no esteroideo porque no cumple con los elementos que eventualmente se reconocen sobre los AINES. ¿Qué elementos son estos? Especialmente 4, ¿no? Que sean analgésicos, que sean antiinflamatorios, que sean antiagregantes y que tengan también efectos antipiréticos. Algunos otros autores, por ejemplo, también, pues bueno, hablan de que algunos pueden tener algunos efectos uricosúricos, por ejemplo, en algunos casos de hiperuricemia. También algunos pueden tener algunas acciones interesantes ante algunos casos relacionados con ese tipo de trastornos, pero eventualmente los 4 primeros datos que te platiqué tienen que ser datos que reúne el fármaco para que se considere como AINES. En este caso, el paracetamol, sabemos que el paracetamol tiene efectos analgésicos, tiene efectos antiagregantes y tiene efectos antipiréticos, pero no tiene efectos antiinflamatorios. Por eso es que no se le reconoce como un AINE como tal. Dentro del grupo de los AINES posiblemente conocerás muchos o conocerás una amplia gama. Desde el punto de vista de los salicilatos, pues encontramos por ahí al ácido acetil salicílico. Desde el punto de vista de los propiónicos, pues encontramos al ibuprofeno, al ketoprofeno. Desde el punto de vista de los acéticos, encontramos al ketorolaco, al diclofenaco, encontramos a la indometacina, o en el grupo de los oxicams, pues a lo mejor también encontramos al meroxicam, o encontramos al piroxicam, ¿no? Que van a tener acción antiinflamatoria y que se consideran todos en conjunto analgésicos no esteroideos. Entonces, todos ellos, como te decía, todos ellos junto con el paracetamol van a actuar a nivel de la síntesis de ciclooxigenasa 2, pero también de ciclooxigenasa 1, ¿sí? Algo que no te conté al iniciar esta charla es que la ciclooxigenasa 1, ¿sí? La ciclooxigenasa 1 es eventualmente una enzima reguladora. Eventualmente la ciclooxigenasa 1 tiene funciones reguladoras y funciones de alguna u otra manera regenerativa, de alguna u otra manera regulatorias. La ciclooxigenasa 1, a diferencia de la ciclooxigenasa 2, colabora regulando el propio proceso inflamatorio, ¿sí? La ciclooxigenasa 1, de alguna u otra manera, no es la enemiga potencial. La enemiga potencial es la ciclooxigenasa 2, ¿sí? Sin embargo, estos fármacos, los AINES y el paracetamol, actúan a nivel del bloqueo o inhibición de la síntesis tanto de ciclooxigenasa 2 como de ciclooxigenasa 1, ¿sí?
Bien, a partir de que esto se reconoce, a partir de que se sabe que el principal respondiente o el generador de la producción de las prostaglandinas y que genera toda esta cascada de los estímulos inflamatorios es la ciclooxigenasa 2. A partir de que se conoce esto, surgen nuevos fármacos. En este caso surgen los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. Surgen los fármacos que van a tener como función bloquear específicamente a la ciclooxigenasa 2. Desde ese punto de vista, muchos podríamos decir, oye, qué bueno que surgió un fármaco con esas características, que bloquea de manera más específica, de manera selectiva a la ciclooxigenasa 2. Hasta ahí todo está muy bien. El problema viene años después. El problema viene en la actualidad, a partir de los efectos secundarios que se promueven con el consumo de los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. Eventualmente en ese grupo pues encontramos a todos los COPSIS, el más común o el representante posiblemente más famoso y que más se puede llegar a utilizar pues es el Celecoxib. El Celecoxib en algunos trastornos, pues bueno, puede ser un fármaco bueno, un fármaco de una viable elección y en algunos casos no tanto. ¿En qué casos no? Enfermedades cardiovasculares. Lo que se ha visto actualmente a partir del consumo de fármacos COPSIS es que ellos eventualmente se relacionan con trastornos cardiovasculares de forma secundaria, entre ellos el muy temido infarto agudo al miocardio. Esto hace que entonces, hoy en día, actualmente, hoy en la actualidad, los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 sean fármacos utilizados cada vez menos. Y cuando se utiliza cuidando comorbilidades del propio paciente y siendo estrictos en temas de dosificación, ¿sí? Entonces, bien, principalmente ellos, este grupo de AINES, de paracetamol y de inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, actúan ahí en ese punto, ¿sí? En la inhibición de la síntesis de ciclooxigenasa 1 y 2, o de forma selectiva en la ciclooxigenasa 2, ¿sí? Bien. Siguiente caso, en el caso de los glucocorticoides o los corticoides eventualmente ellos van a actuar desde el inicio. Ellos idealmente sí van a actuar desde la primera parte, desde la parte desencadenante. ¿Cuál es la parte desencadenante? La parte de la expresión del factor nuclear kappa beta. Y básicamente los glucocorticoides van a favorecer o van a generar que el factor nuclear kappa beta no se exprese. De forma secundaria, lo mismo los corticoides favorecen a que el ácido araquidónico no se sintetice. Entonces, básicamente tendríamos un bloqueo de primera línea, un bloqueo que ocurre a partir de la primera línea de respuesta, de la línea inicial de respuesta. ¿Por qué no es tan usual o por qué no es tan usado, tan recomendado el manejo de los corticoides? Porque los corticoides obviamente que también tienen algunas reacciones o efectos secundarios, los cuales deben de tomarse en cuenta cuando son recomendados para algún paciente o para el cuadro clínico de algún paciente en particular, ¿sí? Bien, en cuarto lugar tenemos a los opioides, ¿sí? Los opioides, posiblemente los más interesantes desde el punto de vista de bloqueo de dolor, posiblemente los más respondedores, posiblemente los que coadyuvan con el bloqueo del dolor de manera más precoz y de manera más limitante ante el estímulo doloroso. Los opioides, eventualmente ellos actúan a nivel supraespinal. Eventualmente ellos actúan a nivel del bloqueo de glutamato. Ya lo decía yo hace ratito, las endorfinas, las encefalinas van a actuar como fármacos, como elementos o como neurotransmisores de naturaleza opioide. Lo que ocurre acá con los opioides es que ellos van a cumplir la misma función que los opioides endógenos cumplirían, pero obviamente a dosis extremadamente más altas o moderadamente más altas, ¿sí? Los opioides van a tener no únicamente acción ante el bloqueo de glutamato, sino que también van a actuar
bloqueando algunos otros neurotransmisores que perpetúan el dolor, como la sustancia PEP, por ejemplo, o como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, los tres provenientes o los tres propiamente identificados como neurotransmisores precursores del dolor o de respuestas dolorosas. ¿Sí? Opioides, hay muchos en el mercado. ¿Sí? Entonces, bien, desde el punto de vista de la rehabilitación, que es el tema que nos traía por acá, ¿qué se usa o qué podemos promover, qué podemos utilizar para el manejo y para la modulación del dolor? Alternativas hay muchas, y en esta pequeña intervención que yo voy a tener o que tengo con ustedes, realmente voy a hablar de pocas, realmente voy a hablar de algunas cuantas, pero no porque hable exclusivamente, únicamente de ellas, estoy asumiendo que son las únicas que funcionan. Realmente no. De hecho, si habláramos de lo que tenemos actualmente a nivel de evidencia científica, tendría yo que hablar definitivamente del ejercicio funcional y de la terapia manual como las dos estrategias con mayor evidencia científica y que documentan los mejores efectos a nivel de bloqueo de dolor. Definitivamente no hay nadie seguramente que se oponga ante esta aseveración. Y si hay alguien, la invitación directa está para revisar la literatura y encontrar que algunos de los mejores elementos que promueven el bloqueo del dolor son tanto la terapia manual como el ejercicio funcional terapéutico programado y bien dosificado, claramente. ¿Sí? Algunas otras estrategias que podemos llegar a utilizar y que cuentan con evidencia científica en vías de modulación del dolor son la termoterapia profunda, la termoterapia superficial, la crioterapia, de pronto la crioterapia pues con algunos sesgos, con algunas cosas que todavía quedan pendientes de revisar, especialmente en algunas metodologías que se suelen recomendar en el campo de la fisioterapia deportiva, pero bueno, no voy a entrar en controversia, no voy a entrar ahorita en este momento en ese tema, porque no acabaríamos, ¿sí? El vendaje neuromuscular también definitivamente, aunque tuerzan la boca algunos, aunque algunos no estén de acuerdo, aunque haya detractores por doquier, las técnicas de vendaje neuromuscular propioceptivo tienen evidencia científica sobre la disminución de la respuesta dolorosa y la disminución del edema. Sí es cierto, sí es verdad que actualmente algunas de las supuestas situaciones para las que se usaba el vendaje neuromuscular han quedado completamente desacreditadas. Sí es verdad, es correcto, es cierto que estrategias de corrección postural, que estrategias de aumento de la respuesta miotática, sí es cierto que estrategias que tienen como objetivo situaciones clínicas que no tienen que ver con paliamiento de dolor o con disminución del edema, no han sido reconocidas como evidencia científica ante el uso del vendaje neuromuscular. Pero definitivamente en temas de respuesta antiálgica y en temas de respuesta antiedema, el vendaje neuromuscular actualmente tiene variada evidencia científica. ¿Sí? La magnetoterapia y el láser definitivamente han mostrado efectos terapéuticos en ensayos clínicos y en ensayos en especies murinas sobre los efectos que pueden llegar a tener a nivel del bloqueo del dolor. Sin embargo, te lo señalo en rojo porque, por ejemplo, en el caso del láser, la mayoría de los estudios que han documentado al láser como un elemento analgésico, como un elemento que promueve el bloqueo de dolor, eventualmente lo ha hecho o lo ha manifestado mezclando o utilizando al láser como coadyuvante del ejercicio funcional. La mayoría de los estudios, especialmente en el manejo de dolor de rodilla o de dolor de hombro, han manifestado conclusiones positivas ante la modulación del dolor cuando el láser es utilizado junto con ejercicio terapéutico. Entonces, definitivamente el láser tendrá su importancia a nivel de modulación de dolor,
pero habría que investigar posiblemente más ante la respuesta analgésica que puede llegar a promover. La magnetoterapia no es posiblemente mi favorita, puesto que no es útil para todos los procesos de dolor, pero tiene evidencia científica importante y podría ser recomendada especialmente para el manejo de dolor crónico, ¿sí? Y finalmente el ultrasonido tan debatido, tan señalado, tan menospreciado en la actualidad. El ultrasonido ha sido menospreciado, pero creo de pronto que mucha de la responsabilidad de que el ultrasonido actualmente esté siendo menospreciado es por la vieja escuela, por lo que de pronto nos enseñaron en años eh, pasados sobre la respuesta clínica del ultrasonido. Y es que nos venían contando que el ultrasonido tenía respuestas antiinflamatorias, tenía respuestas analgésicas y que lo podíamos meter básicamente para todo. Y actualmente algunos lo siguen vendiendo y lo siguen manejando como la panacea. Y la realidad es que no es la panacea. La realidad es que el ultrasonido, lejos de tener la respuesta analgésica que anteriormente nos prometían, el ultrasonido es idealmente proinflamatorio. El ultrasonido, perdón, es un elemento proinflamatorio. El ultrasonido colabora perpetuando y generando, agudizando la fase inflamatoria, ¿sí? El ultrasonido, lejos de lo que nos vendieron en la antigüedad, no es un analgésico idealmente. El ultrasonido es un elemento proinflamatorio, ¿sí? Sí es cierto, sí es verdad, hay estudios, de hecho traigo algunos que te voy a mostrar al final de esta charla, en donde se han demostrado efectos analgésicos del ultrasonido. La realidad es que en la mayoría de las veces el ultrasonido ha sido combinado con ejercicio terapéutico, mismo caso que el láser. Y la realidad de las cosas es que realmente los efectos o las conclusiones nos dicen que el ultrasonido, al promover o al venderse de forma celular como un elemento proinflamatorio, acorta o hace que las fases de la recuperación, la fase inflamatoria, la fase proliferativa y la fase madurativa, sea de menos tiempo y la respuesta de recuperación sea más precoz. Claramente que si yo acelero mi propia respuesta regenerativa, claramente que el dolor va a disminuir o va a cesar más rápidamente. Entonces, bien, podríamos hablar luego de manera más precisa y de manera más profunda del ultrasonido, pero en este caso no lo vamos a hacer, puesto que no es propiamente el tema, ¿sí? Entonces, bien, ¿qué teorías han sido demostradas para vincular los efectos de los agentes físicos terapéuticos a nivel de modulación de dolor? Han sido varias, aquí únicamente establezco dos. Establezco la teoría de Erickson y la teoría de Meltzer, pero realmente hay varias, realmente tenemos varias teorías en donde sería irresponsable hablar únicamente de estas, pero de pronto el tema no nos alcanza para hablar de todas. Tendríamos que hablar, obviamente, de los cambios en el pH del ecosistema celular que pueden llegar a promover algunas, corrientes, como la corriente galvánica o como las corrientes con componente galvánico, como las dinámicas o como las Travert, pero para fines de poder avanzar de manera más rápida en esta charla, hablaré especialmente de las dos más importantes, que son la teoría de Meltzer y la teoría de Erickson. La teoría de Erickson, o teoría supraespinal, pues nos habla justamente de la producción de algunos elementos de naturaleza opioide que van a bloquear la estimulación del glutamato. ¿Sí? Y eventualmente se ha visto que algunas de las corrientes eléctricas que podemos llegar a utilizar en el manejo de la modulación del dolor son capaces de estimular la producción de algunos neurotransmisores como las encefalinas y como las endorfinas, y que la acción de ellas va a ser bloquear la estimulación del glutamato. La teoría de Meltzer, seguramente para muchos ya reconocida, ya barajeada una y otra vez, la teoría de Meltzer nos habla de la sensibilidad
que tienen las diferentes fibras que viajan a través de las espinotalámico. La teoría de Mensac nos habla de la selectividad que pueden llegar a tener estas fibras a nivel de la vía de transmisión que va a tener el enlace espinotalámico. Lo que actualmente sabemos es que las diferentes vías se diferencian con respecto a las fibras tipo A, alfa, tipo A, beta, tipo A, delta o tipo C. ¿Sí? Eventualmente acá las que me interesa que recuerdes y que manejes y que te sepas son las fibras tipo A, delta y las fibras tipo C. ¿Sí? Las fibras tipo A, delta son eventualmente aquellas que son capaces de de captar estímulos vibratorios, estímulos mecánicos y especialmente el estímulo del dolor agudo. El dolor agudo es transmitido a partir de las fibras tipo A delta. ¿Sí? El dolor crónico, el dolor silente, el dolor difuso, el dolor no identificado, ¿sí? Ese es transmitido a partir de las fibras tipo C. ¿Sí? Entonces, si hablamos del dolor, tenemos que decir que las fibras tipo A delta van a transmitir el dolor agudo, en tanto las fibras tipo C van a transmitir el dolor crónico. ¿Sí? Te preguntarás, oye, ¿por qué? Te preguntarás, oye, Mane, ¿por qué es que las fibras tipo A delta son selectivas para el dolor agudo y por qué las fibras tipo C son selectivas para el dolor crónico? La respuesta es sencilla. La respuesta es porque las fibras tipo A delta son fibras gruesas, son fibras altamente mielinizadas. En tanto, las fibras tipo C son fibras pobremente mielinizadas o algunas son fibras completamente mielínicas, no presentan o no tienen mielina. Como bien sabemos, la mielina es la encargada de producir o de propiciar el proceso de la transmisión, ¿sí? Entonces, si hablamos de que las fibras tipo A delta son selectivas para dolor agudo y las fibras tipo C son selectivas para dolor crónico, de lo que se trata o de lo que nos habla la teoría de Mensac es de que si yo tengo un paciente con un dolor crónico y el dolor crónico está viajando a partir de las fibras tipo C, yo puedo promover un estímulo que me genere vibración o que me genere estímulos mecánicos a partir de las fibras tipo A delta y puedo bloquear la vía, puedo bloquear la ruta de las fibras tipo C, ¿sí? Al estar viajando los estímulos de las fibras tipo A delta de manera más rápida versus fibras tipo C, voy a estar bloqueando el ingreso de las fibras tipo C. Voy a estar bloqueando el estímulo de las fibras tipo C, ¿sí? Esto quiere decir que la puerta para las fibras tipo C va a estar cerrada. Teoría de Mensac, también conocida como teoría de compuertas, ¿sí? Te preguntarás, posiblemente te surja la duda de qué tan veloz es una o qué tan veloz es otra. Bien, las fibras tipo A delta eventualmente llevan un estímulo que viaja de los 5 a los 30 metros por segundo. En tanto, las fibras tipo C llevan un estímulo que viaja a partir de los 0.5 a los 3 metros por segundo. Esto hace que obviamente las fibras tipo A delta sean diametralmente más rápidas que las fibras tipo C. ¿Sí? Entonces, tanto teoría de Erickson como teoría de Mensac nos hablan de los efectos terapéuticos que podemos llegar a promover a partir de la estimulación de una zona dolorosa con agentes físicos terapéuticos como las corrientes eléctricas, como el masaje, como el ejercicio funcional o como algunas otras técnicas de origen manual, entre otros, claramente. ¿Sale? Bien, entendiendo esto, en el tenor de las corrientes eléctricas, ¿cuáles son las corrientes eléctricas que se han relacionado con efectos analgésicos idealmente potenciales ante estímulos dolorosos? Bien, las corrientes van a depender completamente de la propia morfología de la onda o del impulso que se vaya a generar.
De esta manera sabemos que eventualmente estímulos cuadrados, más bien impulsos, perdón, cuadrados, impulsos sinusoidales o impulsos trapezoidales van a ser eventualmente sensitivos. De esta manera sabemos también que corrientes que te presenten una morfología de onda, eventualmente triangular o incluso exponencial, van a tener una respuesta más dirigida hacia el fortalecimiento que ante los estímulos propiamente sensitivos. Desde este punto de vista y desde este criterio, algunas de las corrientes que a la fecha han sido documentadas como corrientes que te promueven efectos potencialmente analgésicos son obviamente los muy conocidos, los muy manejados TENS, las diadinámicas, las interferenciales, las galvánicas, las microcorrientes y las Travert. Realmente yo en lo personal no soy tan fan de las Travert, especialmente para manejo de dolor, puesto que a lo largo de mi experiencia y a lo largo de los diferentes estudios que he revisado, me prefiero quedar con la parte de los efectos generados a partir del estímulo de tejido conjuntivo, de tejido conectivo, especialmente a nivel de uniones miotendinosas, especialmente a nivel de acortamiento de algunos componentes tendinosos que se pueden llegar a presentar. Las corrientes Travert han manifestado y han documentado efectos verdaderamente positivos y verdaderamente interesantes a nivel de restricciones en la movilidad, especialmente aquellas que tienen un origen de tipo tendinoso. Entonces yo en lo personal, a mí si me preguntas, las Travert prefiero dejarlas para ese grupo de patologías de orden restrictivo más que para la parte analgésica y más que para intentar resolver dolores en los pacientes. Bien, no son las únicas, quiero que quede claro, porque en la actualidad hay algunos otros modelos, algunas otras formas de corrientes, y tenemos que, por ejemplo, las corrientes MEC-AA también son corrientes que pueden llegar a promover efectos analgésicos interesantes, pero no voy a centrarme en ellas realmente porque pues, los efectos han sido diferenciados, pero actualmente hay equipos, o no muchos equipos, manejan a todas estas corrientes, ¿sí? Algunas otras, pues bueno, tienen algunos efectos varios. En este caso decido centrarme especialmente en las previas que estábamos platicando, ¿sí? Bien, eventualmente todas ellas pueden llegar a tener efectos terapéuticos importantes a nivel de bloqueo de dolor. Si hablamos de los TENS, una cosa importante que tendríamos que saber de los TENS, y Carla Panini nos acompaña para esta diapositiva, para crear un poquito de interés. Es importante decir que con los TENS no hay que pasarnos, no te pases, Carla Panini. No te pases en los TENS del tiempo de impulso, ¿sí? Lo que actualmente sabemos sobre el manejo de los TENS es que los TENS, para poder promover una eficiente respuesta analgésica, hay que manejarlos por debajo de 200 microsegundos, ¿sí? Más de 200 microsegundos, no ha sido señalado o no ha reportado efectos terapéuticos importantes a nivel del bloqueo o modulación del dolor, ¿sí? Lo segundo importante que tendría que platicarles con respecto al manejo de los TENS es sobre qué tipo de TENS deseas manejar, porque obviamente no todos los TENS son iguales, porque tenemos a los TENS convencionales, TENS endorfínicos, a los TENS breves o intensos, o a los TENS con su modalidad de acupuntura, ¿sí? En todos los casos tendríamos que ser específicos con respecto a qué situación clínica padece el paciente para definir cuál va a ser la estrategia de dosificación más indicada para ese paciente, ¿sí? En el caso de las diadinámicas, prácticamente aplica lo mismo. Cuando hablamos del tema de diadinámicas, pues hablamos de las diadinámicas como si fueran una sola corriente o un solo tipo de corriente. Lo platicamos previamente, creo que en alguna otra charla. Las diadinámicas tienen componente galvánico, son corrientes monofásicas de alto poder que se puede diferenciar con respecto a el tipo de corriente dinámica que queramos usar.
De esta manera tenemos dinámicas fijas, monofásicas fijas, de cortos periodos, de largos periodos o de ritmos sincopados, y la mayoría de ellas van a tener o pueden llegar a promover un efecto analgésico, ¿sí? Pero lo importante o lo realmente importante sería determinar específicamente cuál es el efecto que quiero promover. Y ante el efecto que quiera promover, elijo la dosificación más correcta para poder apoyar a mi paciente. Algunos puntos claves que quiero señalar sobre la corriente de dinámica, porque luego de pronto suelo ver bastante sesgo y bastante error ante la aplicación de la misma, es que la corriente dinámica genera acomodación, ¿sí? Definitivamente no es la única corriente que crea acomodación. Si hablamos de la corriente Travers, por ejemplo, la corriente Travers es una corriente que eventualmente te genera bastante acomodación. Los propios TENS son corrientes que también te generan acomodación, ¿sí? Pero lo que sabemos sobre la corriente dinámica es que cuando te presenta el estatus de acomodación, la intensidad no se debe aumentar, ¿sí? Básicamente, cuando el paciente se ha acomodado a la estimulación eléctrica de la corriente dinámica, es el punto de parar, ¿sí? La corriente dinámica eventualmente no se recomienda por largos periodos, no se recomienda por 20 minutos, por 25 minutos, por 30 minutos, como a lo mejor unos TENS sí. No, la corriente dinámica se pone por menos tiempo. Eventualmente la recomendación terapéutica oscila entre los 3 y 8 minutos, ¿sí? Eventualmente el paciente puede llegar a crear acomodación a los 4 minutos. Si mi paciente tiene acomodación a los 4 minutos, no hay que intentar incrementar la intensidad. Básicamente es el punto en el que debiéramos terminar la sesión o por lo menos la estimulación con esa corriente en particular, ¿sí? Bien, lo otro recomendable es el manejo a la intensidad. Con la corriente galvánica, obviamente, sería importante, sería interesante y sería ideal estar generando la ecuación para obtener la intensidad ideal para el paciente que va a ser estimulado a partir de las dinámicas. Y eventualmente el factor que se puede utilizar para generar el cálculo de la intensidad es el valor de 0.2 miliamperes. Sí, para quienes a lo mejor no están como tan familiarizados con el tema, lo único que tendríamos que hacer aquí para identificar la intensidad efectiva del paciente sería multiplicar el área del electrodo que vayamos a utilizar para estimular al paciente con la corriente dinámica y multiplicar el área por 0.2. ¿Sí? En ese caso, ese resultado se considera como intensidad efectiva y es la intensidad que estaríamos recomendando para estimular a ese paciente con la corriente dinámica. ¿Sí? Y algunos otros puntos importantes, se considera útil o se recomienda que para puntos gatillo utilicemos electrodo metálico, ¿sí? Y se recomienda, bien, que para hacer combinaciones, porque de pronto es común que algunas personas deseen combinar algunas modalidades de corriente dinámica, se puedan combinar hasta 2 modos, ¿sí? No se recomienda que se combinen 3 modos, eventualmente se recomienda que si se van a combinar algunas, se modifiquen los cortos periodos con los largos periodos. Y lo que se ha visto a nivel de la combinación es que la acomodación demora más tiempo. Entonces podría ser, bueno, tal vez recomendable, si tienes un paciente cuya corriente dinámica se acomoda muy rápidamente, ¿sí? Lo otro sería que eventualmente no se recomienda desde ningún punto de vista superar un nivel supraliminal. No se recomienda llegar a un nivel 4 de intensidad, ¿sí? De hecho, ya te lo recomendaba, ya te lo decía, se ha visto en la literatura y en los ensayos que básicamente manejar una intensidad efectiva a partir del 0.2 miliamperes por área al cuadrado se considera y te da efectos terapéuticos importantes y deseables. Bien, ¿qué otras cosas son importantes sobre la corriente dinámica? Es importante decir y definir que la distancia disminuye el efecto terapéutico. Eso quiere decir que entonces va a ser recomendable que si tú tienes una lesión específica o localizada, trates de que ambos electrodos estén en un contacto cercano, ¿sí? Se recomienda también una buena alternativa que yo en lo personal recomiendo bastante, que me gusta bastante en manejo del dolor especialmente,
en el dolor neuropático que te genera posiblemente parestesias, paresias o dolor radicular, es que se maneje la técnica a nivel de electroestimulación a plexos, ¿sí? Y cuando se hace de esta manera, lo que recomendamos es que el ánodo quede en la forma craneal o la topografía craneal y que el cátodo quede en la topografía caudal, ¿sí? Y recomendamos también bastante la estimulación segmental. Definitivamente una de mis técnicas o metodologías favoritas para el manejo de síndromes radiculares es la estimulación segmental. Bien, las galvánicas, como ya te decía, las galvánicas van a tener diferentes efectos polares y es importante entenderlos y definirlos. Te dejo aquí la gráfica o te dejo esta tablita en donde se describen los efectos polares que tiene que tiene cátodo, que tiene ánodo, y es importante entenderlo porque a partir de esto puedo promover algunas técnicas importantes a nivel de bloqueo de dolor. Eventualmente se recomiendan técnicas como galvanismo ascendente o descendente para el manejo de la corriente galvánica, pero aquí en el caso o en la situación de intentar bloquear el dolor, definitivamente una técnica que suele ser bastante efectiva, bastante eficiente en el manejo del dolor, es la técnica descendente. La técnica descendente es eventualmente buena para promover mecanismos de relajación, de sedación y de bloqueo de dolor, ¿sí? Los baños galvánicos, desde mi punto de vista, también ampliamente recomendados en clase. Mis alumnos, si hay por acá alguno escuchándome, sabrán que los recomiendo ampliamente y que les platico sobre los efectos que pueden llegar a tener. Y definitivamente el baño galvánico para dolor exacerbado que se manifiesta de forma recidivante en estatus crónico, definitivamente el baño galvánico suele resultar una buena alternativa terapéutica ante ese tipo de pacientes, ¿sí? Las microcorrientes, definitivamente ya te decía, recomendables también la microcorriente. Algunos de quienes me conocen saben que considero a las microcorrientes como mis corrientes favoritas a nivel de la práctica, encargadas especialmente de promover mecanismos de trofismo celular, especialmente entendidas, o me gusta entenderlas como corrientes que nutren al ecosistema celular. En tu pantalla, algunas de las alternativas terapéuticas que se han visto que mejoran diferentes tipos de dolor a partir de la estimulación con la corriente microcorriente, ¿sí? Las interferenciales también creo que por muchos manejadas, por muchos favoritas, y actualmente la recomendación ante manejo de dolor oscila ante corrientes portadoras de 4000 Hz. Se recomienda que las frecuencias portadoras estén sobre los 2500 o 4000 Hz, que no superen los 4000 Hz y que no estén por debajo de 2500 Hz. Y se recomienda que las corrientes resultantes oscilen sobre los 50 Hz. Esto para efectos analgésicos, ¿sí? Recomendamos también, como en el caso de los TENS, no estar superando el tiempo de impulso de 200 microsegundos. Y se recomienda que el tiempo total de tratamiento no esté superando o que oscile los 15 minutos, ¿sí? Importante entender los detalles sobre el umbral. Es importante entender que no todas las corrientes van a responder ante los diferentes tipos de umbral, ¿sí? El umbral subliminal será recomendado más para proceso agudo. El umbral liminal o tipo 2 será recomendado más para proceso también agudo. El umbral tipo 3 o el umbral de sensibilidad tipo 3 lo recomendamos un poco más para dolor subagudo. En algunos casos, el dolor crónico responderá de manera eficiente ante un umbral tipo 4, ¿sí? Básicamente sería importante entender, hay unos autores que nos hablan de esta recomendación, pero sería importante entender que obviamente todos los pacientes son diferentes, que los pacientes no son receta de cocina, que los pacientes no van a ser respondedores ante la misma técnica o metodología que utilicé con otro paciente. Sería importante que en temas de elección de intensidad y de tiempo lo maneje de manera estrictamente personalizada, ¿sí? Bien, algunos estudios, ya prácticamente para finalizar, algunos estudios que te recomiendo, que han salido recientemente, artículos de ahora del 2020, 2019, del 2018, algunos artículos interesantes que te recomiendo, son algunos de los que están en tu pantalla.
Eh, Acá, por ejemplo, te presento uno en donde se utilizó, por ejemplo, el ultrasonido en algunos pacientes con dolor de rodilla ocasionado por osteoartrosis, en donde este planteamiento se generaba a partir de la combinación del ultrasonido con ejercicio terapéutico y se veían como conclusiones efectos positivos a nivel de la aplicación de ultrasonido cuando se combinaba con ejercicio terapéutico, a nivel de la modulación del dolor y de la movilidad que el paciente pueda llegar a tener. Aquí, por ejemplo, tienes otro estudio también del 2020 en donde se evaluó justamente la estimulación con corrientes interferenciales comparado con técnicas de acupuntura, con técnicas de electroacupuntura, en donde se vio que las técnicas de electroacupuntura te generaban una modulación más importante en la analgesia que las técnicas interferenciales. Ciertamente se veía o se vio en el estudio que los pacientes que fueron estimulados con las técnicas interferenciales tenían una mayor o registraban una mayor función a nivel de la propia movilidad, pero se veía que a nivel del de dolor, que es el tema que nos trae en esta ocasión, que a nivel de la modulación del dolor, las corrientes generadas a partir de la electroestimulación con acupuntura eran discretamente superiores a los efectos provenientes de las interferenciales. ¿Sí? De los estudios que más me han gustado, te presento aquí dos, en donde se ha visto que el manejo con los TENS te pueden llegar a promover la regulación de algunas citoquinas proinflamatorias, como las interleucinas 6, por ejemplo, como el factor de necrosis tumoral alfa, que como ya te decía desde un inicio, van a tener activación importante a nivel de la perpetuación del dolor. Estos dos estudios especialmente hablan de los mecanismos supraespinales que se pueden llegar a desarrollar a nivel de la estimulación de la estimulación, perdón, con las corrientes eléctricas, especialmente con las corrientes TENS. Entonces, te dejo los estudios para que los revises, para que los cheques de tarea, para que tengas elementos que revisar y para que sigas nutriéndote en temas de modulación del dolor. ¿Sí? Algunas de las bibliografías que te recomiendo, algunos libros que en lo personal considero